Mi nombre es Fernando Cabrera Nolasco, soy estudiante del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, perteneciente al sexto semestre, y este es el proyecto modular del primer bimestre que se trata sobre la acidez en los océanos, impartida la materia por el docente Daniel Godínez Vázquez. Bien, tenemos que entender primero a qué nos referimos con la acidez del agua en los océanos. El océano en general, la superficie de los océanos tienen un pH de entre 8 a 8.3 en la escala de pH. Esto quiere decir que cuenta como un pH alcalino en su normalidad. Después tenemos los conceptos que manejaremos: pH, ácido, ionización y la ionización. El pH es el coeficiente o el promedio, digamos así, la escala que se ocupa para medir los niveles de acidez o de basicidad en una solución acuosa. Viene siendo más o menos un parámetro para poder medirlo con base a escalas. Después tenemos los ácidos, que son sustancias que su pH es menor a 7 cuando se encuentran en el agua o en disolución de agua. Y usualmente suele estar en grandes cantidades de iones de hidrógeno al añadirse en agua. Y por último tenemos la ionización, que significa que un electrodo fue alterado o eliminado o añadido en un mineral. En el caso del agua, eh, a pesar de que se maneje como agua salada, la que está en el agua, en la que están los océanos, no, su composición, digámosle, la que es H2O, no se ve alterada a pesar de que haya cloro y demás elementos, ya que se cuentan nada más como si se disolvieran en el medio. Tenemos algunos de los efectos causados que causan la acidez en los océanos. Principalmente se ve afectado el ciclo de dióxido de carbono, ya que el océano funciona para que o contribuye a que el dióxido de carbono que se emite por las distintas actividades del ser humano y en general de la biodiversidad se filtre en el océano y de esa manera disminuye la contaminación atmosférica que hay y con esto el calentamiento global, pero a la vez una mayor acidez no permite que se pueda absorber ese dióxido de carbono, entonces se va a la atmósfera y pues ahí contribuye al calentamiento del globo terráqueo. Y tenemos que el aumento de la acidez también afecta a la reproducción de las especies marinas, entonces pues también afecta a la biodiversidad directa e indirectamente y afecta a los ecosistemas. Tenemos el por qué sucede esto. Sucede principalmente por dos motivos: por la quema o consumo de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, que son responsables de 2/3 de la acidez o acidificación del agua en los océanos. Y por otro, la deforestación, que es causante del otro tercio de esta problemática. Y bien, el dióxido de carbono se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. Y pues lo producimos con la respiración y la fermentación y demás procesos, incluso las plantas. De hecho, las plantas contribuyen a que ese dióxido de carbono lo podamos producir en oxígeno, ese oxígeno lo consumimos nosotros y demás organismos vivos, y se repite el ciclo. Nada más que con la acidez del océano, ya digamos se ve afectado este ciclo. Además de que por la sobrecontaminación que hay, entre que no se lleva bien el ciclo y entre que se hace una sobreproducción de contaminación, pues afecta al calentamiento global. Y tenemos algunas actividades que causan más producción de dióxido de carbono. Está la producción energética, quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. La industria del petróleo, ya lo dije hace ratito, el transporte, el sector de la moda y el sector alimentaria. El sector de la moda también afecta directamente al agua potable, con la llamada fast fashion, que viene siendo como ropas de temporada, ya que el hiperconsumismo pues afecta directa e indirectamente
los recursos naturales que tenemos a disposición. Y pues en el caso del petróleo, la producción de energía, pues sabemos que actualmente prácticamente toda la energía que ocupamos son por medio de combustibles fósiles, o sea, no renovables. Hay alternativas actuales, sí, como por ejemplo energía solar, eólica y demás, pero hasta el momento no has, incluso eléctrica, pero no ha sido tan implementada debido a los costos elevados. Y aquí tenemos algunas soluciones para reducir las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, que es reducir el uso del coche privado, o sea, el particular, participar en una movilidad sostenible. ¿A qué nos referimos? Digo, practicar, por ejemplo, fomentar el uso de bicicletas, patines y demás. Incluso, tal vez, de hecho, con el uso de autos eléctricos, aunque es una opción muy costosa, ayudaría considerablemente, o híbridos. Aumentar nuestra eficiencia energética, como por ejemplo desconectando aparatos electrónicos que no ocupemos, sobre todo durante las noches, y actualmente con este problema de que está pasando México, pues aprecia más. Consumir energía renovable, como ya lo dije, por ejemplo, con el uso de paneles solares, energía eólica, incluso con el uso de biodigestores, que con eso se produce principalmente en el sector agropecuario, ocupando el metano de las vacas y cerdos para producir energía renovable, en vez de que ese CO, en lugar de que ese metano se vaya a la atmósfera. Después, seguir una dieta con baja huella de carbono, convertirse en un consumidor sostenible y plantar árboles. Como les dije hace rato, la importancia de las plantas está, plantas, árboles, etcétera. Incluso, de hecho, gracias a las algas marinas se realiza entre 50 y 70% de la fotosíntesis. Eso es un dato muy relevante y pues afecta directamente las ideas del océano. Y por mi parte, eso vendría siendo todo, al menos hasta el momento. Está pendiente una segunda parte en la cual se realizará un ejemplo de cómo es que se realiza esto por medio de las reacciones químicas y estoy pendiente de las observaciones. Muchas gracias.